Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy estaremos dialogando con Carolina Zinovich, una joven escritora que viene a compartir con nosotros sus inquietudes, sus vivencias y su último libro, El síndrome de las ciudades hermosas, ganador del Premio Gutenberg de Literatura, editado por Fin de Siglo. A dialogar con Carolina, me gustaría compartir una breve reseña con todos ustedes. Decirles que las líneas de comunicación, por si se quieren comunicar, son a través del 098 88 28 28 vía SMS, y nos pueden también ver a través de www.radioimparcial.com. Ahí nos ven por la computadora o por el celular. Bueno, les comparto un poquito quién es Carolina para que la conozcan aquellos que no la conocen. Carolina Zinovich nace en Montevideo en 1991. Es una joven amante de la lectura y estudiante de la licenciatura en comunicación audiovisual. En 2014 publica El hombre que da la cuerda al mundo, obra ganadora del premio Sigmar Mosca de literatura infantil y juvenil. En 2015, su novela El síndrome de las ciudades hermosas fue galardonada con el premio Gutenberg de narrativa joven. El jurado del certamen destacó que todas sus frases van dirigidas a decir algo muy concreto y muy contundente, destacando la madurez de su prosa. A su vez, el fallo del jurado expresa: el síndrome de las ciudades hermosas se lee con un interés continuo, sostenido por el encanto de su mundo narrativo, una ciudad inventada, un director de cine y un intérprete alternan escenas de rodajes, de búsqueda y de misterio, mientras se devela un enigmático universo. La cuidada caracterización de los protagonistas, el buen manejo de los diálogos y el desarrollo de la narración estructuran una ocurrente historia cargada de imágenes potentes y escenografías quiméricas que terminan por imponerse. El premio Gutenberg es organizado por la Unión Europea y la editorial Fin de Siglo para uruguayos o residentes en Uruguay menores de 35 años. Y este año, nuevamente, se lleva a cabo este concurso de narrativa joven con el fin de impulsar el desarrollo de la creación literaria en Uruguay. Para presentarse al certamen, si hay alguien que nos está escuchando y está interesado, disponen de plazo hasta el 25 de julio y las bases se encuentran en la página web de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, que es www.ueenuruguay.uy. Y luego de esta breve reseña te damos una muy cálida bienvenida. Muchas gracias, Carolina, por estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Un placer contar con tu presencia y poder compartir este libro que desde ya se lo recomiendo al público porque es una historia preciosa y además muy bien narrada y con un desenlace increíble del que no vamos a hablar todavía. ¿Cuándo empezaste a escribir? Escribir lo hice toda la vida. Fue como mi primera forma de expresión. Cuando aprendí las letras, ¿no? Tenía ya una libretita y escribía cuentos y leía mucho también, entonces como que siempre quería crear historias, esas cosas desde muy chica. Y bueno, y seguí, como que nunca paré. O sea que la libretita viene de tiempos de que eras una sí, niña. Sí, tengo. ¿Cuál es, si yo te preguntara, la materia prima de tu escritura?
¿En qué sentido, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que te despierta a vos o te hace, o sea, te motiva? ¿Cuál es ese motor creador que te hace escribir? ¿Qué es lo que te dispara a vos contar esas historias? Primero el disfrute de escribirlas y de contarlas, y después como cuando vas uniendo cosas que ves o diferentes personajes o diferentes historias o cosas que pueden pasar y decís, bueno, quiero que esta historia exista, y la haces existir. Entonces también eso es como una motivación, decir, bueno, hay esta historia que debe existir y vamos a hacer que exista. A plasmarla de alguna manera. Y eso es también disfrutable. Y creo que es eso, es bueno, esta historia tiene que existir. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro El síndrome de las ciudades hermosas? Específicamente, escribirlo desde el principio a fin me habrá llevado 2 meses, pero todo lo que tiene adentro viene de una colección, de una colección de ideas y de... que iban en esa libreta. En la libreta. De una colección de ideas, de anotaciones, de curiosidades de personajes que no sabía dónde iban a terminar. Incluso el título era algo que yo ya tenía también. También. Eran todo cosas que ya tenía, y cuando me senté agarré como toda esa diversidad de cosas, las conecté y bueno, y en 2 meses salió. ¿Podemos contar un poquito por qué el título o no? No sé, se va a ver. Se va a ver en la historia. Está relacionado con la historia. Está relacionado con la historia, pero bueno, tiene que ver con perderse en una ciudad hermosa, y tiene que ver también parte de que existen estos síndromes de ciudades, como el síndrome de París, viste que los japoneses que van a París a veces se vuelven locos porque no es exactamente como se imaginaban o como lo idealizaban, o el síndrome de Florencia, que es como volverse loco ante la belleza del arte y ese tipo de cosas, y es un poco eso, como volverse loco ante cierta belleza que parte de una belleza de recorrer una ciudad o un espacio, de crear esa ciudad, de crear ese espacio. ¿Por qué la mañana temprano te resultó la mejor hora, la más motivadora? Vos lo has contado muchas veces esto. A mí lo que me gustaba, bueno, primero que lo escribí en invierno y me gustaba mucho levantarme temprano cuando era de noche, y que mientras estaba escribiendo se hiciera de día, o sea, que como que yo estaba despierta un poco antes que el día, ¿no? Y eso me gustaba, eso se podía porque a las 5:30, a las 6 era de noche todavía. Y eso, y también lo que pasa es que cuando te despertás estás como sin influencia del día, entonces ahí podés hacer lo que quieras, es como un momento muy creativo. Y capaz que el silencio también el silencio, puede ayudar. Saber que están todos durmiendo, yo soy de las pocas que está despierta a esa hora, capaz haciendo tanto trabajo mental, y también como te despertás en blanco y agarro la libreta con las cosas que ya venía preparando el día anterior, y eso es como lo que te llevó. Claro. Hablando del silencio, ese silencio que de repente encontrabas en ese espacio, o que también puedes encontrar cuando escribís en otro horario del día, porque el escritor se aparta en su mundo y se sienta, aunque haya ruido, capaz que lo puede lograr, ¿no? ¿Qué valor le das a ese silencio, el silencio como espacio de vida? Y en realidad el escribir hay silencio, pero es un silencio bastante ruidoso, porque estás como muy concentrado en un montón de ruido, que es la historia que estás contando, me parece. Y de verdad que le doy el valor del disfrute, que es como un momento no es de descanso porque estás en actividad, pero es un momento que es una actividad muy, muy linda. Te pones en un lugar muy concentrado, muy, muy específico, y sabes que estás contando una historia que va a algún lado y no sé, estás creando algo. Claro. Y esa idea de las libretitas que vos ya nos contaste y que las traes desde niñas, ¿no? Y yo te preguntaba y te decía, antes de empezar la entrevista, hablábamos que grandes escritores, esas libretistas han sido disparadores de grandes bestsellers e historias maravillosas, ¿no? ¿Cómo la seguís utilizando la libretita hoy por hoy? Bueno, he tenido un montón de libretitas. En general son unas libretitas más bien chicas, bien sencillas, de esas que podés como arrancar y rayar y esas cosas, y las voy guardando. Entonces tengo también de mi adolescencia, tengo de ahora, y ahora específicamente este año pasé a un cuaderno porque hay más ideas. Sí, no sé, me resultó como cómodo hace poco el cuaderno, y pasé el cuaderno, pero igual sigo teniendo la libretita. Entonces cuando quiero escribir como una historia específica, paso del cuaderno a la libretita. Es como
es algo que podés como descuidar también, porque viene una libreta que me gusta que esté como, va a estar en todos lados, en la cartera, en donde lo lleves, en el bolsillo, todas esas cosas, queda arrugada y queda manchada como de guerra, ¿no? Claro. Y son esas cosas que las tenés igual. Y bueno, cuando termino una la guardo. Vos me decías a propósito de la libretita que estás dando clases en varios lados, que quiero que me cuentes vos dónde las estás dando y que también con tus alumnos o los jóvenes que reciben el curso les aconsejás que tengan una libretita. Es maravilloso. Sí, en especial, bueno, eso me pasó, más que nada me pasa con los niños, que es lindo, porque en general hay mucha gente que tiene siempre una libreta de adultos que anotan cosas y eso, que lo que hay que incentivar nada es que anoten como más cosas, las cosas que ven, cosas que capaz que piensan que no les va a servir. Y lo que me pasó hace poco cuando estuve en Buenos Aires, que tuve la oportunidad de tener un taller con unos chicos en un colegio y que habían trabajado el libro para niños, hicimos, aparte de charlar del libro, hicimos una actividad de escritura y ahí empezamos a generar qué tipo de cosas se pueden poner en una libreta que cada uno pueda llevar, ¿no? Porque aparte era un colegio que trabajaban mucho la escritura y incentivaban a los nenes a escribir cuentos y todo. Entonces empezamos a armar listas, ahí mismo en la actividad empezamos a armar listas, por ejemplo, de trabajos que se les ocurra que les gustaría leer. Entonces eran astronautas, superhéroe, científico, todas esas cosas. Después lugares. Y bueno, decían una isla, el mar, no sé, una montaña, cosas que les dan miedo. Un terremoto, una explosión, una tormenta. Cosas, personajes, Batman. Entonces hacían un montón de listas de cosas y después lo que hicimos fue unirlo todo y armar una historia con diferentes ideas de las que ellos empezaron a hacer en su libreta. Y lo que me había contado la maestra de allá de Buenos Aires es que van a utilizar eso para seguir llenando esas libretas y escribir cuentos como desde ahí. Entonces eso fue como... Acabas de venir de la Feria del Libro en Buenos Aires. Sí. Ahí presenté el Síndrome de las Ciudades Hermosas. Sí. O sea, tuve 2 actividades. En la feria presenté junto con otros autores uruguayos. Presentamos... Fuiste invitada por la Cámara del Sí, Libro. por la Cámara del Libro, que como en representación de Uruguay, fuimos 4 autores uruguayos a presentar nuestros libros. Y ahí tuvimos una actividad que era más como de adultos. Y después al otro día fui a un colegio allá que habían trabajado mi libro, que como es de una editorial argentina, Sigmar, que está acá y en Argentina, lo habían trabajado y bueno, hicimos esta actividad. Entonces tuve como esas 2 cosas. Pero decir algo, porque el que nos está escuchando va a creer que es un libro de niños. Este es un libro de adultos. O sea, porque tengo las igual, dos. Ojo, que los niños lo podrían leer perfectamente, pero digo... es una historia para poner 2, claro. Bueno, vos fuiste, tengo los 2 libros. Uno es un libro para niños y que por eso hago estos talleres de niños y tengo que es el Síndrome de Ciudades Hermosas, que es para adultos. Claro, o sea, no es que no lo pueda leer un niño, no, capaz pero que no, va a estar más dificultoso entender, no sé si... pero capaz que con la guía de sus maestros. No, pero está dirigido para adultos, o sea, y el otro taller que estoy dando, que es un taller de un grupo de adultos en Fundación FUCAC, que, bueno, ahí partió también por este libro, porque una vez fui a presentarlo en el Café con Letras, y bueno, estuvo bueno y se generó muy buena onda y como que les gustó y entonces les interesó que siguiera yendo y dando taller de escritura narrativa. Y ahí también es lindo, de escritura narrativa, ¿no? Claro. Y lo que es lindo ahí es como ver como son todos adultos, entonces ya todos tienen como un estilo, hayan escrito antes algo o no, tienen como un estilo y lo lindo es poder con cada uno trabajar y apoyar ese estilo propio que tienen. A pesar de que es un grupo, cada uno, como es diferente, lo lindo es poder como apoyar que cada uno tenga su estilo y sea lo mejor dentro de ese estilo que tiene. Y eso también es lindo de hacer, porque... ¿Está abierto ese grupo? Si alguien te está escuchando y quiere ir o ya está cerrado. Ese grupo es para los socios de la Fundación FUCAC. Después más adelante capaz que sí si hago otro. Si hago otra cosa así más abierta, puede ser. Ahora bueno, estoy pero en eso. Si hay gente que está escuchando y se quiere acercar y es socia, puede. Claro, hay que ser socio de FUCAC. Sí. Está, y la verdad que me encanta porque aparte y bueno, seguramente si te gusta tanto vas a seguir en forma particular, capaz que dando, porque
tenés un hermoso camino por delante. Y espero que sí, porque es muy disfrutable. Carolina, te invito a hacer la primera pausa y enseguida volvemos. Dale, muchas gracias. Vivencias. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con Carolina Zinovich, una joven y talentosa escritora uruguaya. ¿Qué nos puedes contar de la trama del libro? Lo que sea contable, a ver. Bueno, del síndrome de ciudades hermosas, lo que se puede contar es que, para no revelar nada, porque enseguida, si contás de más ya, es que el protagonista aparte es el narrador, que es un intérprete y un traductor, que es contratado por un director de cine holandés que viene a filmar a Montevideo, y es un director bastante particular, tanto en su persona como en la obra que hace. Todo sigue una misma línea artística y tiene como seguidores y tiene esto de una ciudad que él genera en todas sus películas. Es la misma ciudad, no importa en qué ciudad él esté filmando, él como que genera un mismo espacio y un mismo ambiente a todos los lugares que va. Hace maravillas en los lugares que va, claro. Agarra una callecita y hace maravillas. Claro. Tiene como ese mito, claro, es como un mito del director. Y lo que hace este intérprete que empieza a trabajar ahí es empezar a conocer un poco el mundo de este director y se empieza como a involucrar y se empieza a meter y le empiezan a pasar cosas también en este mundo extraño que empieza a generar el director. Es el intérprete Julián Molina. Julián Molina. Y hay ciertos paralelismos entre Julián Molina y vos. No sé, yo me parece que hay algo ahí. No sé qué dice la autora del libro. No es la idea. No es la idea en general. Cuando escribo me gusta crear personajes bastante separados. Pero hay como algunas similitudes, capaz. Pero puede ser, o sea, no es la idea ni ahí, porque trato de hacer algo re separado. Es más, siempre, hasta cuando escribo ficción, escribo en masculino, ¿viste? Mis personajes pero me refiero a lo que es tu carrera en el tema. No lo dije, capaz que no es lo correcto. En el paralelismo me refería a lo que vos estudiás la carrera audiovisual, el joven que es intérprete se mete en la película, o sea, claro, en eso desde ahí sí, capaz como que me expresé, eso sí, porque eso es lo que, bueno, el viaje ese que hace desde que es un lugar, es un hombre que está muy metido en el tema de letras y de libros y más de idiomas, y se mete en el mundo del cine y aprende del mundo del cine y aprende como a quererlo, ¿no? Aprende como a querer ese misterio. Y en eso sí. Y eso sí, ahí, 100%. Desde ahí, o sea, se me ocurrió ese paralelismo por eso, ¿no? Porque me parece que estás descubriendo, estás ya terminando una carrera que es la audiovisual, y de ahí la conexión a meterte en este mundo del cine que lo narraste maravillosamente. Claro, es más bien que porque yo no venía de nada del cine, estudié audiovisual y me metí como en la orientación de cine y eso, pero en realidad yo venía mucho más de lo que son narrativa. Las letras y la narrativa y los libros. Como una conjunción. Claro, ese como y me tuve que meter y tuve que aprender a mirar cine también, y tuve que aprender lo que era el cine por la elección que hice de la orientación, bueno, y ¿no? ahí capaz que lo que yo te digo, el paralelismo, porque el personaje no sabe de cine, o sea, se involucra y empieza a empaparse, pero no es un hombre que venga del mundo del cine. En eso sí, tenés razón. Viene de las letras. Simplemente en eso. En eso 100%, en eso 100%. No quise decir que, o sea, que te pusieras ni en el lugar del personaje, ni simplemente ese paralelismo que hay con tu vida. No, en eso sí, y creo que no, y esa parte es algo que utilicé quizás de gusto, porque yo tengo la experiencia de haber venido desde re afuera a meterme
a estudiar eso que para mí era completamente desconocido, porque mucha gente que estudia cine es porque ya eran como muy cinéfilos y saben mucho de películas y tienen como muy integrado esa parte de lo que es el cine, y mi experiencia fue la de, bueno, me estoy metiendo en esto, ya no tengo ni idea. Y en eso sí, 100%, es como ese acercamiento desde ahí. ¿Cómo fue llegar al punto final del libro? ¿Te costó mucho? ¿Fue fácil? Lo que me pasó con el final, con lo que sucede al final, el desenlace, es que, bueno, yo estructuro todo y más o menos sé a dónde van, y hago como un equilibrio entre yo saber exacto a dónde van y ir sintiendo a dónde van, y voy escuchando como las dos cosas. En general me gusta mucho seguir una estructura, pero lo que me pasó justo al final era que, bueno, yo sabía para dónde estaban yendo los personajes y qué era lo que buscaban y qué era lo que querían, y en el momento de escribir el final es como, yo no sabía que iba a escribir eso, no sabía que... ¿Te sorprendiste vos misma? Sí, o sea, porque lo fue sin planear, fue así, o sea, salió eso y me pareció como un buen lugar a donde canalizar a donde final. tenía que ir el personaje y todas esas cosas. Perfecto. Como que... O sea que... como que iba en una dirección, pero yo no sabía exactamente qué era lo que o sea, no no pudiste seguir la estructura. En ese momento... Dijiste claro, fluir lo sí, que salía. Pero es que en realidad la seguí durante todo el libro, como fui siguiendo, porque también vas construyendo lo que quieren los personajes a medida que vas siguiendo cierta estructura y esas cosas, y en el momento en que sabía en qué dirección iban, pero no sabía qué es lo que había en eso. Claro. Ya justo al final tenía como una noción y tal, y en el momento que, en realidad fue en el momento que lo escribí que supe. Solo con eso me pasó así tan... que no sé si decirlo, no es improvisado, porque en realidad viene con todo, todo lo que viene pero detrás. Pero en realidad, digo, si venías con una estructura y eso no estabas manejando a los personajes para cierto lugar, pero bueno, surgió una idea y la plasmaste. Sí, es que más que una idea era como, bueno, están yendo a ese lugar y es ese el lugar. Era como, bueno, es eso lo que quieren. No sé, perfecto, fue como algo... como que se canalizó. Sí, se fue solo para ahí y me gustó un montón a dónde fue. Entonces, un precioso desenlace, no lo vamos a contar, pero la tienen que leer porque es muy lindo. Y en la narración aparecen algunos ingredientes como la expectativa, la búsqueda, el misterio, y transportas al lector a un universo bastante enigmático, ¿no? ¿Cómo haces para mantener al lector atrapado en la historia? ¿Qué es necesario para poner en juego, para lograr atrapar? Porque vos lográs con el libro atrapar al lector, pero capaz que hay algo que te lo propones, hay algún... Creo que lo que hago mucho es leer para eso. Leo, y no solo que leo y dejo, sino que leo y releo las cosas que me gustan, y también me fijo por qué me gustan. Y me fijo dónde está eso que me atrapa tanto y por qué me gusta, y es más algo en lo emocional. Cuando vas leyendo decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando que me está gustando esta historia? Y lees otra y te vas preguntando, y así también, digo, yo voy siendo lectora del libro mientras lo voy escribiendo. Entonces yo digo, esto, ¿por qué me tendría que gustar? ¿Por qué me tendría que interesar? Como yo lectora, después, aparte de escritora. Te pones en el lugar del lector. Sí, digo, y soy una lectora también. Claro, entonces, claro, al ponerme... Sos tu propia lectora. Claro, y la lectora también claro, a veces es medio difícil leerse igual a uno. La objetividad es muy difícil porque vos lo escribiste y después leerte, pero una vez que sabés por qué te gusta lo que te gusta en todas las demás cosas que lees o que mirás, es más fácil que ese lugar de, pero ya conozco mi historia, tipo, no puedo leerla, es más fácil como decir, bueno, tomar un poco de distancia, porque decir, bueno, voy a ponerme como un poco de lectora, me interesa esto, porque ya sabes por qué te gustan todas las otras cosas que te gustan. No sé si se va entendiendo por ahí. Sí, se entiende, claro, o sea, está muy bien lo que estás explicando, es vos te pones en otro lugar, en el lugar del lector, y lo tratás de separarte y de leerlo. Sí, y aparte el lector en realidad no es un lector, porque hay muchos tipos de lectores también, pero creo que es importante también escribir lo que a uno le gustaría leer. Claro. Entonces, más que nada me fijo en qué es lo que me gustó a mí de leer, de la lectura, y combinarlo con lo que a uno le gustaría contar. Y es un poco ese equilibrio, me parece. Debe ser muy difícil, así, lo digo como teoría absoluta. Está perfecto, digo, pero capaz que, o sea, como vos venís contando,
sos bastante prolija para trabajar. En eso, Digo, sí. generalmente la gente a veces que escribe no es tan Metódica. claro, no tiene tan un método de trabajo, es más como desprolija y va juntando, igual Claro. terminan haciendo el trabajo de construcción y elaboración. Sí, lo porque, hacen igual, solo lo que no es hacen- consciente. Claro, no es consciente. Yo disfruto mucho vos hacerlo, sos por consciente y eso. tenés como cierta rigor en el Sí, trabajo, en ¿no? eso sí. Y entonces, bueno, pero también tenés rigor a la hora de leer A la hora, y sí. de entender la historia Sí, sí. y por ahí pasa. Te invito, Caro, a hacer una pausa y enseguida Dale, perfecto. venimos, volvemos. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors. Vivencias. Esperaría que no te asuste este Continuamos instante en de Vivencias en CX28, Radio Imparcial, dialogando con Carolina Zinovich, una joven muy talentosa, una joven escritora uruguaya. Además de escribir, ¿están tus proyectos filmar o hacer un film, una película? No están mis proyectos, o sea, estudié comunicación visual, pero no es mi idea yo filmar y esas cosas. Me gusta escribir y me gusta todo lo que tenga que ver con narrativa. No descarto la escritura de un guión, no descarto la escritura de cualquier cosa que signifique armar una historia. Ahora, yo llevarla a cabo, yo realizarla, no creo. Bueno, porque- pero si escribís el guión ya vas a ser parte. Claro, o sí, sea, sí, sí. No estás tan lejos Todo lo que- de estar involucrada. Claro, me en gusta un todo, proyecto todo así. lo que sea cualquier proyecto de armar una historia o de narrativa o de construir un mundo y esas cosas. No, lo de audiovisual lo estudié más para saber o para meterme Claro. en algo nuevo, pero no es un camino por el que yo seguiría tanto, sino como que seguiría contando Me desde decías que otro también te gusta el documental. lo documental, lo periodístico, Sí, lo sí. que es. Bueno, también. Contar bueno, historias de es alguna un poco manera. claro, un poco de comunicación, de contar historias, de preguntar, de estar en contacto con personas. Tiene Y que de- ver con eso, entonces. Sí, sí. Una película o un libro te pueden transportar a lugares, como ocurre en tu novela, ¿no? Y en vos se conjuga el mundo de la literatura y el mundo audiovisual. En este tiempo actual en el que vivimos, el mundo audiovisual está muy desarrollado. ¿Sentís que lo audiovisual predomina sobre la literatura? Creo que son dos medios muy diferentes, en el sentido de ver una película o leer un libro, son cosas diferentes y los disfrutás de diferentes maneras. Y a mí lo que me gustó también de aprender es que utilizo mucho la descripción de imagen y la descripción de los sentidos a la hora de escribir, gracias también a que hay una formación Claro. de mirar y de mirar a través de como... Es como si escribieras con una posición de cámara. Claro. Y eso es lindo también, empezar como a mezclar desde ahí, de escribir también describiendo. Y aparte lo que, por ejemplo, cuando escribís, podés describir no solo lo visual, sino también olores, que quizás en una película no. Pero cuando ves una película, tenés la banda sonora que quizás en un libro no. Realmente para mí son cosas diferentes Pero se conjugan de alguna sí, manera. que se pueden conjugar como... Digo, son como medios diferentes, son disfrutables Son de diferentes disfrutables maneras. diferentes, pero la pregunta que yo te hacía va, capaz que vos sos una excepción a la norma, pero hoy por hoy la juventud, digo, está más propicia a ver películas, films, Claro. a la lectura. ¿Por qué pasa eso? Claro, O sea, no sos una Sí. excepción a la regla porque sos una En- gran lectora. claro, pero- mi experiencia fue al revés. Yo aprendí a ver cine mucho después de lo que aprendí Claro. a leer y a colgarme pero con no libros. sé si o sea, no O me a refiero... tener la paciencia de mirar películas. Claro, digo. pero digo, si vos pones a una persona joven y le decís, tengo una película para ver o un libro, a eso es Claro. literalmente, ¿no? Entonces, eligen ver una película que leer un libro, o sea,
como que la lectura no está tan valorada por la juventud o no les gusta leer, no sé qué es lo que pasa, ¿cómo sentís vos? No, ya te digo, Sí, no tanto desde lo personal. Desde lo personal porque sos una lectora lo que importante. Me parece que de verdad me parece que hay de todo. Siento que hay de todo y que realmente no es un tema de juventud o no juventud, y creo que es un tema más como de la casa. Uh-huh. Si en una casa hay libros y la gente lee, entonces pensás que los quienes salen de ahí van a leer, y si no se lee en la casa, entonces quizás salgan lectores también, pero de otro lado, quizás es más difícil. De verdad sentís así vos. No creo que la culpa sea de que el joven prefiere el audiovisual, sino es la sociedad capaz de es como oferta. No sé, sí, es más bien como desde dónde nace, desde la casa, desde la cuna, claro. o de algún maestro que les haya marcado mucho y que les haya incentivado la lectura. Por eso no me parece. La lectura se incentiva, pensás. Se incentiva en realidad con el ejemplo, en el sentido de que si vos ves gente leyendo, vas a leer porque es la actividad que hay también, ¿no? En mi casa todo el mundo es muy lector, desde muy chicos, y me criaron contando cuentos. No, pero entonces se te ilumina la cara cuando hablas de la lectura, de una sonrisa claro. de oreja, te encanta leer. Sí, claro, por eso, por eso no creo que sea algo generacional, pero si hay una predominación del audiovisual es porque también hay más aparatos que producen el audiovisual. Entonces, no es que te eligen entre una película y un libro, es una película o un celular o que entre el formato mismo un libro, ¿no? Entre un formato de libro y formato de película es más fácil ver, es más rápido, más sencillo ver el libro. No sé si tiene el mismo encanto. La película. Capaz. De la película, perdón. De verdad depende. Yo supongo que debe haber como una mayoría que ven solo la película, pero en realidad depende mucho. De la persona. Por lo menos yo me he topado con todo. Te has topado con todo. Bueno, me dejas una alegría. Entonces sí, o sea, obviamente hay un tema, pero también hay más medios. Entonces creo que no es tanto por un tema generacional, sino realmente es si los padres de ese niño van a leer, ese niño va a leer. Y si no, es porque realmente le gusta otra cosa. Creo que es más como una cosa desde donde desde la costumbre que uno tiene, más que de algo generacional, porque yo crecí con internet y con todas las redes sociales y con el celular y con todo, y hago todo eso. Me parece que sos una verdadera excepción. Puede ser. La excepción sos que tan joven hayas sido nominada con un premio, 2 premios maravillosos, sos una excepción. Puede ser, pero tengo amigos y familia. Y desde ahí podés dar tu experiencia. Claro, eso es lo que pienso, que tengo amigos y familia y tenemos todas las redes y tenemos todo el alcance para decir que no es que es una cosa o la otra. Si hay solo una que está predominando, que es la parte, y es porque una carencia de no motivar del entorno, creo, que no hay libros al alcance, que no hay libros, me parece. Sí. No estoy segura porque tampoco es un estudio. No es por... Pero creo que pueden convivir las dos cosas muy bien. Claro. Porque de hecho lo hacen. Entonces es también como tener todos los libros al alcance. Claro. Y a propósito de ese viajar, de lo que es la narración, ¿no? Vos te metés en la historia, en los personajes, mostrás los apartamentos, el film, las callecitas, y me gustaría compartir un breve fragmento del libro para que la gente tome contacto con la bella historia y parte de la narración. Así que, con tu permiso, voy a leer un párrafo del libro. Dice: la transformación a la vez instantánea e imperceptible, difícil de poner en palabras para alguien que era más ratón de biblioteca que cinéfilo. El primer cambio que sentí fue en la calidad del aire. Si antes de la acción respirábamos por la nariz, cuando la cámara estaba prendida parecía que las 20 personas reunidas en esa esquina respiraban por el ombligo. Lo que hasta ahora había sido una esquina de casas bajas en una madrugada fresca se convirtió en un rincón de la ciudad cargado de deseos. Sus habitantes, quiero decir los extras, caminaban de un lado al otro con un propósito. Cada uno tenía una historia, venía de un lugar e iba a otro. El espacio se extendía por fuera de los límites de nuestro set. Las personas que realmente vivían en los apartamentos de esa calle, que hasta ahora habían parecido invisibles,
se hacían presentes a través de las paredes. Rayos de sol anaranjados se imprimían en la vereda, a pesar de que al mirar para arriba seguía estando el mismo cielo nublado. Y es parte de lo que yo les decía a la audiencia, ¿no? Parece que estamos ahí en esa callecita y en esos apartamentos y viendo esas historias. Es importante que nos nos visibilizás historias, que era parte de lo que decías al principio, ¿no? Disparadores capaz de reflexiones, de cuestionamientos por parte del público. ¿Cómo sentís hasta el momento que ha recibido el público el síndrome de las ciudades hermosas? Estas historias que son parte de este libro maravilloso. Bueno, tuve de todo, tuve como un montón de oportunidades a partir de esto y primero el contacto con otra gente que escribe, con otra gente que lee. Bueno, para empezar el taller que estoy impartiendo con el grupo de adultos en FUCAC, eso fue a partir de este libro, de que les gustó. Varios del taller lo habían leído y no sé, y les gusta de esa recepción que hubo. De esa recepción que hubo. Y también, bueno, si es por recepción, también he tenido como lectores que me contactaron. Ah, mira qué lindo. Que me buscaron por Facebook o buscaban como mandarme reflexiones del libro. Solo eso, era como que me escribieron y querían como tener una conversación sobre algo que pensaron. Con la autora. Sí, y eso la verdad, eso es como una de las mejores cosas, ¿no? Porque de las mejores devoluciones. Claro, que porque para un escritor que el lector te escriba sobre el libro, ¿no? Claro, que se tomó el trabajo de buscarme y decirme, bueno, esto me generó tal cosa, o esto me gustó por tal cosa, o yo tengo un cuento que es muy parecido a este, o no sé, a todos les hace acordar a otro libro, que a veces no los leí, me dice, vos seguro leíste tal libro porque es igual. Yo digo, no, pero obviamente lo tenés que leer, me voy corriendo a leerlo. Claro. Ese tipo de cosas. Y eso para mí es entre eso y el casi taller. Casi un déjà vu lo que te están diciendo, Sí, que no, esa como historia que, existía, ¿no? No, tengo que ir. Sí, no es tanto por la historia, sino por la sensación. Pero esa sensación claro. de que ya pasó en algún momento. Sí, entonces digo, me voy corriendo. Fuerte, ¿no? Y eso es de las cosas que creo que más me gustaron de compartir algo que en realidad durante tiempo lo creas solo y de repente, bueno, todos pueden tener como algo para decir de eso. Qué bueno. O lo interpretan de alguna manera. Bueno, para mí esto es de esto. Y capaz que no, pero yo digo, pero qué bueno. O sea, y eso fue entre eso y el taller creo que son las cosas que te de las cosas más lindas, sí. Vos escribiste una historia muy creativa. No voy a entrar en detalles porque la tienen que leer. ¿Cómo te sentiste durante la creación y después de la creación? Durante el momento de la escritura. El momento de la escritura para mí fue el mejor también. Porque disfruto mucho. Cuando estoy en un proyecto y aparte puedo dedicarle todos los días o todas las mañanas y estoy como metida, enroscada en eso, es el mejor momento. Digo, que creo que para eso es que quiero seguir escribiendo, para meterme en ese tipo de... ¿Qué te motivó a presentarte al concurso? Y eso una amiga me pasó, que sabe que escribo, me pasó que había este concurso y bueno, yo tenía como todas estas ideas separadas. Es una oportunidad, me tiro al agua. Sí, empecé a juntarlas y dije, es un proyecto que tenía una fecha límite, dije, lo voy a terminar para esta fecha. De ahí que te pusiste esas horas en el día para terminar. Claro, y la verdad que el proceso de escribirlo, feliz, porque es de las cosas que más me gustan, estar en el proceso de escritura es de las cosas. Y después de finalizado y obtenido el premio y todo eso, ¿qué sentiste? Bueno, primero lo terminé, cuando lo entregué. Claro, no sabías a dónde iba a llegar. Pero tampoco para mí es como terminar uno y digo, bueno, ya quiero empezar otro. Claro. No, el resultado era como haberlo terminado. Claro. Y bueno, y después resultó que aparte se publicaba y todo eso. Y bueno, y ahí empezó también todo compartirlo y todas estas consecuencias que trajeron, que fue como el contacto con la gente, que es lindo porque vos lo escribís sola. Creo que se te abre un montón de posibilidades para seguir escribiendo. Exacto, o sea, empezó tu carrera como escritora, además de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que pronto te vas a recibir. Claro. En realidad, digo, ya sos una escritora. Supongo. Sí. Claro, pero tenés una puerta abierta para seguir escribiendo. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo,
ahora empecé a escribir otro, o sea, tengo como varios proyectos. Bueno, tenés varios. O sea, varias cosas como estructuradas en el proceso de estructura, y el que estoy escribiendo ahora es otro, era otro para niños, aunque también tengo una estructura de otro para adultos, esas O cosas. sea que en cualquier momento nos venís a dar la buena noticia. Y espero que sí. Y claro, entonces... Y la editorial te apoya. La editorial, en claro, esto. eso La es lo editorial lindo. Fin de Siglo te apoya. Eso es lo lindo, como que te dicen, te bueno... incentiva, que te sigas incentivan escribiendo. y te dicen, bueno, o sea, mandanos lo que estés escribiendo, a ver Claro. si coincide con, Pero está bueno con lo porque que es se- editorial, y se eso es de las abre cosas más lindas un también. camino que a vos te encanta y Claro. que vas a poder continuarlo. Es un camino, aparte no te das cuenta lo joven que sos, un camino que empezó muy exitoso y que va a seguir. Entonces digo, Ojalá, porque maravilloso. es mi deseo, ¿no? Y aparte es lindo que la editorial también me haya Te incentivado. respalda, claro. Me dice, seguí escribiendo, digo. Ahora, Claro, te ven potencial. entonces es lindo eso, es como... ¿Ya viajaste a Bruselas? Todavía no. La idea sería, si todo sale bien, con ese pasaje, lo que siempre Es parte, sabía... para la gente que nos está escuchando, Sí. es parte de la premiación. Claro, el premio era la publicación del libro y un pasaje a Bruselas como capital de la Unión Europea, porque el premio, o sea, Claro. era un premio de la Unión Europea. Y mi idea siempre fue que si lo gano a través del libro, entonces lo que tengo que hacer es una inversión, ¿no? Ir a Europa, pero hacer algo que tenga que ver con que lo tenga que ver. con lo- Entonces hay un curso en la Universidad de Humboldt en inglés, que es de escritura, de un mes, ahora a finales de julio empieza, que bueno, apliqué, me aceptaron, y la idea Ay, qué sería bueno, hacer felicitaciones. muchas gracias. Y la idea sería como hacer ese curso de un mes de escritura en una ciudad de Europa, o sea, como que surgió de ahí y termina ahí la Bueno, experiencia, ¿no? Como- Maravilloso, maravilloso entonces. Surgió. Bueno, nos vendrás a contar de regreso de Bruselas y del curso. A ver, Espero. Ese curso es en Berlín, experiencia. ¿En pero Berlín? sí, sí, en Berlín. Berlín. Bueno, pero como estás Es ahí, es un claro, paso, es un ¿no? paso. Es un paso y una oportunidad maravillosa. La verdad que sí. Bueno, ya después en inglés vas a escribir. Sí, o sí, en, sí, en todos no los sé, idiomas. en todos los idiomas que sea posible. Te invito a hacer la última pausa y enseguida Bueno. volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias, estamos en los últimos minutos en CX28 Radio Imparcial hablando con Carolina Zinovich y voy a compartir con ustedes, hablando de ese viaje que podemos realizar a través de la lectura, de sentir esos aromas, de palpar esas sensaciones que transcurren en esta narración, en este libro. Voy a compartir un fragmento del libro. Me dejé sumergir en un estado de relajación que me permitía sentirlo todo. Imaginé que estaba en una obra de teatro en la cual no existía un límite real entre el actor y el espectador. Yo no participaba de la obra, pero tampoco estaba fuera de ella. Si los actores imaginaban que entraban y salían de aquella lámina pintada de paisaje lluvioso, entonces yo los veía entrar y salir. Si los actores sentían la lluvia, entonces yo tenía frío. Llegué a sentir el olor húmedo de los días nublados, el olor de ranas en charcos y ropa mojada. Y es tal cual, es como si estuviéramos ahí, ¿no? Y haces un excelente manejo de la narración, de los diálogos, y es una historia cargada de imágenes. ¿Qué importancia tienen estas imágenes en la narrativa? Por lo menos en este libro. Claro, en el libro, primero que es un libro que se mete en el mundo del cine, de lo que es las imágenes. Y aparte, a mí me gustan mucho jugar con las imágenes que puede formar con las palabras.
y formar algo súper visual, y que lo visual y también de otros sentidos, porque es el olor a los charcos. Sí, no, es que te transportás, por eso lo quise compartir. Claro. O sea, nos transportás a sentirnos ahí, en la película, ¿no? En esa callecita, sintiendo todo como si estuviéramos. Claro, que es también lo que me gusta cuando leo, cuando hay algo que me puede llevar a sentir cosas que las entendés desde los sentidos, claro, más que desde solo el intelecto, pero lo haces a través del intelecto hacia los sentidos, porque estás leyendo. Claro. Y eso para mí es una de las cosas que más disfruto como lectora también. Y entonces a la hora de contar una historia, es un lugar desde el que elijo contarla también, ¿no? Como tenés esta historia y la vas a sentir desde los sentidos también. Y es un poco mezcla un montón de diferentes rubros de arte, de diferentes rubros de comunicación, porque también aparece, bueno, son actores en un rodaje, pero en realidad habla mucho del teatro y de la presencia del actor en el presente, y también en un momento aparece un escenario con un músico y en un momento aparece una radio, y son como diferentes formas de comunicación que se van mezclando. De comunicarse que se van mezclando, y que quería como ponerlas todas, ¿no? Claro. Es como un poco eso, el amor por todas esas búsquedas. Estamos en los últimos minutos, y me decías que el jueves que viene vas a estar en la Feria del Libro. Sí, este jueves, que es el Día del Libro, en la Feria del Libro Infantil Juvenil, junto con otras 2 escritoras jóvenes también, que vamos a hablar un poco del proceso de escritura, que nos invitó el Club de Lectura, que es un club del INJU, que es una iniciativa muy linda, que se juntan tienen como un libro por mes y lo van leyendo y presentan diferentes autores y tienen... ¿A qué hora? Y eso sería a las 18 horas en la Intendencia, y que busquen el stand del Club de Lectura. Bueno, porque capaz que hay alguien que te está escuchando y te quiere Invitadísimo. Acompañar, así que no sé si podré, pero si me puedo hacer un tiempito, perfecto, me va a encantar estar contigo, acompañándote, decirte, bueno... no sé si querés compartir, son los últimos 2 minutos, algo que quieras, que te haya quedado por decir o contar, o de toda esta experiencia. Más que nada, el deseo de seguir escribiendo y seguir compartiendo. Y sí, bueno, ojalá te espero para cuando pronto salga alguno de estos nuevos proyectos. Tenés muchas cosas por delante este año, pero seguramente no vas a dejar de hacer nada de lo que tenés pendiente. Así que lo disfruto aparte. Claro, pero lo haces con mucho... Se te ilumina la cara cuando hablas de que escribís. Es una sonrisa de cara a cara, de oreja a oreja, que... denota que cuando uno lo lee denota que lo haces con el alma, porque le pones todo, pero además sentir lo que verte tan contenta y disfrutándolo, creo que es parte de lo que te lleva y te motiva a seguir por este camino. Tal cual, sí. Carolina, un enorme placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias hoy. Lo mejor, y bueno, y esperarte con las puertas abiertas para cuando quieras volver a contarnos cómo sigue este camino con los libros, con los proyectos que tenés por delante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la audiencia por su amable atención, a nuestro compañero Héctor Martínez en Controles. Nos encontramos mañana en otra edición de Vivencia. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. You give me a smile, a piece of your heart. You give me the feel I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one